Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Usechando Ando. Hoy estaremos hablando con Juan Diego Umpierres, compatriota, autor de varias publicaciones, es abogado con formación en psicología jurídica de familia, con un máster en psicología y psicoterapia. También es coach neurointegrativo. Yo voy a preguntar mucho de esto. Con una gran trayectoria en consultoría analítica, comparte su mensaje sobre las 5 negociaciones de la vida en todos sus entornos, a través de su consulta, en sus conferencias, en su programa de radio, en la formación de coaching que dicta en su día a día como ser humano. Así que sin más preámbulos, Juan Diego Umpierres, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Usechando Ando. Bueno, primero feliz de verte, de reencontrarte y sobre todo con la sonrisa como la llevas para llevarnos contenidos y buena sustancia en nuestros tiempos, ¿no? Que yo creo que es un compromiso en la responsabilidad de este mundo que pide un poco de seriedad en lo que se dice a través de los medios. Creo que una de las cosas que tenemos que empezar a volver a tocar es un poco la seriedad de los contenidos, que creo que es la gran pandemia de este siglo. Así que muy feliz de estar Wow, contigo. gracias Juan Diego. Yo creo que tenerte a ti en esta primera fase, yo creo que tú deberías ser como un invitado permanente. De Se van a verdad, tu labor aburrir. es tan buena. Se van a aburrir. Bueno, quizás entonces podemos hacer otras cosas en el futuro, como hacer unos espacios juntos, quién sabe. Tú Amén, sabes que amén. uno nunca sabe por dónde la vida va, pero hay una cosa con la que quiero empezar esta entrevista. Las 5 negociaciones de la vida. ¿De qué se trata esto? ¿De qué, cómo, qué 5 negociaciones pueden hacer mi vida mucho mejor? Mira, el término de negociación quizás venga más desde lo que yo me dedico, que es la psicología jurídica de familia, donde hay que mediar. Hay que mediar emociones, hay que mediar heridas, hay que mediar matrimonios, parejas. Y por supuesto, cuando yo puse el término negociación en un ámbito que tiene que ver con el aspecto humanista de la psicología, me dijeron, pero negociación es un término como muy pragmático. Y la vida es una negociación continua. Nosotros salimos a la calle y estamos negociando constantemente porque todo es bilateral. Todo es bilateral. Sí, Todo es como la correcto. respiración. Algo entra, algo sale. Entonces, negociar es el gran arte de convertirnos en ganadores emocionales. Las 5 negociaciones son 5 factores que todos los seres humanos vamos a transitar. Yo creo que nadie, yo lo digo muy coloquialmente, nadie sale virgen de esas 5 negociaciones, literalmente. Ok. Porque primero tenemos que aprender a negociar con nosotros mismos, que curiosamente es la negociación que más postergamos, porque sin duda el elemento del yo, de ese pronombre maravilloso que es el yo, a veces queda rezagado porque tenemos la mala maña de la complacencia colectiva. Queremos ser tan buenos que queremos que siempre nos aprueben nuestras decisiones y eso nos va generando como una especie de infidelidad con nosotros mismos, donde el yo se va poniendo pequeño y donde terminamos siendo copias. Decía el gran Carl Jung hace más de 90 años una frase que me encantaba, el gran analista Carl Jung, que decía, nacemos originales pero morimos copia. Y yo creo que este es un mundo que está generando seres humanos en serie y hay que regresar a la negociación con uno mismo, que lo que determina es una buena autoestima para poder después confrontar la adversidad de la vida o las complejidades. Pero ¿qué parámetros para negociar son importantes? Porque yo puedo negociar de distintas formas. ¿Qué parámetros me hacen llegar a una conformación o una aceptación de mí misma correctamente? El autoconocimiento, que es la invitación a saber que dentro de nosotros opera, como decía Freud, otra personalidad y que quizás debemos aprender no solamente a conocer el rostro de la persona que mostramos, que puede ser coherente con otras cosas, pero detrás de nosotros están los elementos sombríos y detrás de esas sombras están cantidad de cosas que deben ser revisadas. Yo no digo que tengamos, yo vengo de una formación analítica, yo no digo que tengamos que estar en el sofá 20 años, pero sí es importante ver qué cosa nos dice la vida, que habla más de nosotros que más de la vida. ¿Qué cosa nos dice la persona que tengo al lado, que habla más de mí que el de al lado? Entonces, muchas veces aprendiendo a mirar hacia adentro y saber que tenemos aspectos, indudablemente, tenemos una herencia
que nos conforma, pero la herencia no es determinante porque yo puedo transformar y yo puedo mejorar mi propia genética. Eso es lo hermoso que dice la ciencia en la epigenética hoy en día. Tenemos una infancia, tenemos una adolescencia, tenemos un vínculo donde nos iniciamos, tenemos traumas, tenemos una cantidad de cosas que a veces por la velocidad que vivimos quedan pendientes y esas facturas van repitiéndose en el destino, van repitiéndose en nuestra historia. Entonces, una manera de negociar con nosotros es aprender a conocernos a fondo y saber qué ser humano cargamos hasta el día de la muerte, que somos nosotros mismos, porque vamos a tener que aprender a cargar con nosotros y revisar esos aspectos que quedaron pendientes. Esa negociación es fundamental porque si no hay un yo, que es el gran negociador, entonces la vida negocia por nosotros, entonces una pareja negocia por nosotros, entonces empezamos a ver que lo que viene de afuera es lo que tiene que cambiar nuestra vida. Y la vida cambia literalmente con esta imagen que te voy a decir. La vida cambia como el huevito y el pollito que está dentro. El pollito va cada día con el piquito tratando de reventar el huevo hasta que tiene la madurez suficiente de reventar la cáscara y salir. Pero mira lo bonito del autoconocimiento, que es una fuerza que va de adentro hacia afuera. Si yo agarro la fuerza de afuera hacia adentro y presiono el huevo, aplasto el pollo y mato el pollito. Entonces, el Correcto. autoconocimiento es que hay que aprender a mirar hacia adentro para poder entender que lo de adentro también se refleja afuera y conocernos muy bien. Esa es la primera negociación. Ok. Después saltamos a la segunda negociación, que quizás no es tan simpática, pero yo me atrevería a decir que si yo siento a cualquiera de los oyentes que te escuchan, seguro habrán pasado por algo que tiene que ver la adversidad, los cambios y la pérdida. Nadie sale ileso de la adversidad, nadie sale ileso de perder algo o perder a alguien, y nadie sale ileso de los cambios, que es lo único seguro que está en la vida. O sea, cómo afrontar la adversidad como un recurso de crecimiento, cómo afrontar la complejidad de la vida, no como un aspecto negativo, sino como un aspecto para ponerme en el trabajo de ser y evolucionar y abrazar ese concepto de resiliencia, que se ha puesto de moda, se ha puesto muy de moda, pero quizás no se la ha tenido, no hemos podido ver la profundidad de Boris Cyrulnik, que fue uno de los grandes psicólogos y neurólogos que citó este concepto. Y para mí la resiliencia en esta negociación es que los seres humanos tenemos que aprender a soportar algo siempre. Tenemos que aprender a aceptar las cosas, tenemos que transformarlas después y evolucionar. Eso es un resiliente. A mí me llama la atención, curiosamente, en esto que estamos viviendo históricamente, que es una pandemia, que yo no creo que la mandó nadie, ni que es un castigo divino, ni mucho menos. Son los ciclos biológicos de la historia que siempre han pasado por pandemia. Pero fíjate qué curioso, es un mundo que no tiene capacidad de aguantar, porque cuando Eso. se nos piden tres cosas: un tapaboca, 2 metros de distancia y lávate las manos. Esas tres cosas que parecieran muy, muy pequeñas, no las podemos. No, pareciera que nos están pidiendo demasiado. Y nosotros que tenemos una herencia quizás de nuestros abuelos que vivieron guerra, que vivieron holocausto, que Sí. vivieron campos de concentración, tuvieron que aguantar. Y el verdadero resiliente tiene que comprender que este impacto global, que como generación de nosotros es primera vez que nos toca un impacto global, porque nosotros no habíamos vivido guerra, no habíamos vivido pandemia, ahora nos toca algo que abrace al planeta interno, no pareciera que pudiéramos aguantar. Queremos salirle rapidito a la película inmediatamente y ahí tienes tú, la película sigue igualita que hace año y medio. Idéntico, Idéntico. y con unas peticiones, como dices tú, muy, muy pequeñas para esfuerzos muy pequeños con grandes transformaciones. De paso está decirlo, porque si yo me pongo el tapabocas, me guardo la distancia y me lavo las manos, estoy, estoy realmente tomando una acción grandísima con respecto y colaborando conmigo y con el otro para que sea un mundo mejor y en sí un momento mejor. Entonces, hablan un poco en estas épocas de los niños cristales. Yo creo que esta es una época cristal. Ni siquiera los Bueno, niños ni los jóvenes cristales. La sí. época cristal, porque es que no aguantamos nada en Eh, absoluto. es un drama, yo lo he citado en varias publicaciones y en varias conferencias, es una opinión personal, pero es una generación que no tiene capacidad de transformar mucho porque no tiene capacidad de aguantar. Yo en mi programa he tenido la oportunidad de entrevistar a grandes médicos que han estado cara a cara con la pandemia,
De hecho, siempre lo cito, un gran amigo porque fuimos compañeros de colegio, Sadi Benzaquén, que es el director del Hospital Einstein en Filadelfia, que se acaba de ganar el premio, un venezolano, por cierto, como mejor neumonólogo de Filadelfia, y el tipo que ha dado la talla, pero en la batalla con el COVID. Y yo un día le pregunté en mi programa, ¿qué sientes tú cuando en plena pandemia tú vas viendo estas fiestas, matrimonios de 700 personas, los chamos están todos en las discotecas haciendo cola? Y él me dice, yo voy a citarte algo para contestarte, me dice. Yo hace 4 horas acabo de despedir un paciente en terapia intensiva que ni siquiera puede tener a los familiares al lado y me tocó a mí y a mi personal y a mis enfermeras hacer un FaceTime para que los familiares vean cómo desentubamos y despidan a ese ser querido. Entonces, cuando yo Wow. tengo que hacer eso, yo no comprendo el mundo que estamos viviendo. Entonces, es Sí, profundamente dicotómico, es profundamente raro que el mundo está pidiendo calma, el mundo está diciendo es un momento de serenidad, es un momento de pérdida, es un momento de pérdida, porque en esta pandemia, y ahí me meto en la segunda negociación, todos hemos perdido algo. Perdimos sí, libertad, de alguna manera perdimos libertad. Yo estuve 9 meses que yo no pude viajar, aunque quería viajar y yo viajo mucho. Perdimos quizás a alguien, a un ser querido, perdimos parte sí. del patrimonio. Entonces, si el ser humano no arropa la pérdida como una posibilidad que me lleve a la gran ganancia, no aprendemos nada. Y por eso yo soy profundamente escéptico cuando la gente me decía, a veces yo soy muy ácido, y cuando empezó la pandemia, todo el mundo entró en luna de miel con la pandemia. Entonces, claro, porque era novedoso. Entonces todo el mundo decía, bueno, Claro. qué maravilla, ahora estoy en mi casa, la mujer mía es una belleza, yo no me había dado cuenta que era tan maravillosa, y el marido también. Eso duró 60 días. A los 60 días, no te imaginas, tengo la consulta llena de divorcios, se está matando. O sea, pasó la luna de miel y empezamos a ver que veníamos de un proceso, de una guerra biológica, no porque es una guerra proclamada, pero sí tiene un factor que nos está limitando. Hay que aprender a negociar con esa pérdida y con esa adversidad como un recurso de crecimiento. Luego nos saltamos a la tercera negociación, que tiene que ver con el campo de los vínculos, con el campo del amor, con el campo de las relaciones. Uno se pregunta también, ¿qué está pasando con esto del amor? Y esa es mi área, y yo que lamentablemente manejo mucho divorcio. A mí me tocó escribir un libro que se llama El divorcio, un acto de amor. Y me dijeron, pero ¿cómo es Sí. posible que tú le pongas un acto de amor al divorcio? Bueno, yo no soy pro divorcio, pero yo tampoco soy amante de las relaciones que están basadas en el tolerar, aguantar y soportar lo insoportable, porque nos dijeron quizás en algún momento que hasta que la muerte nos separe. Y yo les echo broma, le digo, bueno, en aquella época la expectativa de vida era 40 años, pero ahora la gente vive 80 años. Entonces era... Es muy entonces, diferente hasta que la muerte nos separe en claro, estos entonces, tiempos, con la claro. ciencia que nos ha hecho vivir mucho más. Tienes 40 años más que para aguantarte. Deben de revisar un poco esos paradigmas, digo yo, ¿no? ¿Qué pasa con los vínculos? ¿Qué está pasando con las relaciones? ¿Por qué están tan líquidas las relaciones? ¿Por qué estamos en este marco de te quiero y te amo, pero cuando ya me fastidias un poco, ya no te quiero y te amo y me voy? ¿Por dónde nos estamos vinculando? Estamos muy vinculados desde el enamoramiento ciego, pasional de nuestros tiempos, que nos invita siempre a estar apasionados y estar en una aventura, o no hemos comprendido la serenidad de llevar el amor como una cosa más amable y no tan eufórica quizás, que nos pueda sostener. Esa negociación hay que aprenderla. Luego pasamos a la cuarta negociación, que es la negociación con nuestro sistema. Cada negociación con nuestro sistema, con la herencia, con nuestros padres, quizás sin ánimo de meterme en marco religioso, pero hay un mandamiento que pareciera más, que abarca más de la psicología sistémica de familia, cuando dice, fíjate, honrarás a padre y madre para que tengas larga y buena vida, Dios proveerá. Es el único mandamiento, eso es curioso, es el único mandamiento de los 10 mandamientos que tiene un para qué. Los demás no tienen para qué. Bueno, no matarás, no nombrarás el nombre de Dios en vano, pero fíjate, este es el único que te dice, honrarás a padre y madre para que tengas larga y buena vida. La honra significa reconocer nuestro sistema, reconocer que venimos del milagro de la vida con la existencia de un padre y una madre, que sean los que hayan sido, los conocí o no los conocí. No hay vida si esos dos seres no se hubieran cruzado. No hay probabilidades matemáticas que solamente ese espermatozoide y ese óvulo se hayan encontrado para formar el ser humano que somos nosotros. Ese es el milagro de la Correcto. vida. Cuando uno ve que ese par de células microscópicas somos nosotros, tú dices, eso es milagroso. Hay que honrar el sistema, y eso lo resumo en una frase, que hay que abrazar a nuestros padres
incluso aunque ellos no nos hayan abrazado. Porque lo que no se honra, entonces la vida lo pone a trabajar. Entonces tú ves gente Sí. que se casa con un padre o hombres que se casan con una madre buscando reparar el sistema. Hay que Esa honrar relación primaria. esa Ujú. relación primaria. Y eso nos lleva a la quinta negociación y última, que es muy bella. Yo la basé en un hombre que admiro mucho, que es el doctor Viktor Frankl, ese gran Ah, psiquiatra sí, claro. sobreviviente de los campos de concentración. Además, una historia cercana a mi vida, porque yo vengo de una familia judía que toda se perdió en Auschwitz y que tengo una tía que murió hace un par de años en Miami, que estuvo 5 años en el campo y nos legó una gran herramienta que, a pesar de la complejidad, a pesar, como decía Viktor Frankl, que en el campo de concentración te pueden robar todo. Te pueden robar tu dignidad, te pueden robar tu familia, te pueden robar tu patrimonio, pero hay algo en la vida que nadie te puede robar, que es la actitud. Ujú. Y entonces es Correcto. ponerle frente al mal tiempo buena cara y saber que todo en la vida es transitorio, que todo pasa, pero cuando se hace el duelo del alma, el trabajo, el recorrido con amor, esa negociación nos reencuentra con el sentido de la vida. La vida hay que Sí. buscarle un sentido. Y si no tiene sentido, como diría Nietzsche, habrá que inventarle un sentido. Porque un hombre sin sentido viene quizás a decirme uno de los grandes síntomas de nuestros tiempos, que es que yo creo, Manuela, que no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. El Eso otro es día cierto. se lo Sí, preguntaba a un continúa. biólogo, se lo preguntaba a un biólogo que estuvo en el programa y le dije, bueno, pero la gente vive 90 años, vive 100 años. Y me dice, no, no está viviendo, está sobreviviendo. Y hemos tenido un proceso de adaptación, incluso biológica, a estos nuevos tiempos como especie, como viene el planteamiento de Darwin, vamos a sobrevivir como especie a medida que nos vayamos fortaleciendo. Pero no sé si estamos viviendo. Creo que es un mundo que no sé, yo digo que lo complejo de la vida no es morirse, sino es vivir muriéndose. Y hay mucha Sí. gente que está en ese aspecto. Y te cierro esto con unas estadísticas que revisamos la semana pasada con varios amigos psiquiatras. La pandemia está por venir y la pandemia por venir es psicológica. Y Es psicológico. esa Ujú. pandemia, ya la cifra, ya la OMS lo había citado hace unos cuantos años, citando lo que iba a pasar en el 2030. Creo que la pandemia aceleró muchísimo los tiempos, aceleró todo. Y vamos a ver la verdadera pandemia que va a ser la depresión. Y estamos hablando de un mundo entre 25 y 30% en el ámbito de la depresión global cuando esta película termine. Y eso hay que empezarlo a trabajar porque la depresión es muy fuerte lo que te voy a decir. La gente no lo toma. La depresión pareciera que es una cuestión de, bueno, pero es que estás No, desmotivado, serio. pon la actitud y es una enfermedad terminal Sí, y hay señor. que ponerle un poco la mirada y eso se resuelve con más amor y más humanidad. Esas son las 5 Pero negociaciones. No te dejé qué, ni qué hablar. interesante. No, 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 porque estoy escuchando y escuchándote con mucha atención y me encanta cuando de pronto dices, bueno, mira, no es que es un tema religioso, pero tenemos este mandamiento. Yo que he estudiado durante muchos años, he estado con curso de milagros, he estudiado Kabbalah, me he metido en mi religión católica, he revisado el judaísmo, he revisado el budismo. Encuentras unos enunciados y un fondo en cada una de estas doctrinas que están allí por algo y fueron dejadas para algo. Sin Y duda. de verdad son normas que nos ayudan a vivir mejor. El tema ha sido la manera de transferir esta información y la manera de practicarla que de pronto en algunas instancias no se ha ajustado al momento, a la modernidad y a la velocidad con que va la tecnología. Pero ciertamente está allí para algo. No me quiero quedar en esa parte de la conversación porque es otro tema, pero sí preguntarte sobre el libro. El divorcio, un acto de amor. ¿Cómo es el divorcio un acto de amor? El divorcio es difícil plantearlo como un acto de amor. Fíjate que si la gente lee el libro, se da cuenta que hasta la mitad del libro yo no hablo del divorcio. Hablo quizás de las cosas que nos pueden llevar a fracasar dentro de una relación. Y quizás en un mundo excesivamente adolescente, lo que estamos viendo es que en esa efervescencia del enamoramiento tomamos decisiones
Y esa no es una época para decidir nada. La ilusión es muy mala para decidir, es muy rica para vivirla, pero no para decidir. Por una cantidad de cosas, porque es un problema químico. Yo siempre, mi querido amigo Frank Quintero, que somos muy amigos, le digo siempre, cuando tú escribiste la canción de que solo es química, tenía razón, solo es química. Es un proceso que tiene que ver con la dopamina, tiene que ver con una cantidad de hormonas que nos generan todo el campo de lo nuevo. La ilusión y lo pasional es para vivirlo, pero toda ilusión cae en desilusión. Y esa desilusión natural, humana, es la que nos tiene que llevar en ese aspecto a decidir qué es lo que quiero hacer. Y decidir es comprender que la persona que tengo enfrente no es esa persona que lleva los anhelos míos. Nosotros nos enamoramos y por fin encontramos un rostro que coincide con lo que yo quiero, pero esa no es la otra persona es otro sujeto. Entonces, en ese enamoramiento, que yo lo cito, tengo un monólogo que se llama Hasta que la muerte nos separe, pero es muy irónico, es el enamoramiento, es la mentira, enamoramiento. Es la mentira que entramos dentro de ese campo de la ilusión, pero que no puede tener la contundencia de la decisión de comprender cómo llevar un vínculo. Yo creo que lo que está sucediendo es que la gente se está uniendo a través de las trampas, quizás muy bonitas, pero muy poco funcionales, de que hay que buscar siempre nuestro complemento y nuestra media naranja. Eso habla muy mal de nosotros mismos, porque es como que uno va por la vida siendo mitad. O sea, yo soy la mitad de Exacto, algo de algo. que está buscando la otra mitad para ver si es una cosa completa. Es Esas como el concepto mitades. de alma gemela. Sí, bueno, a mí me caen encima cuando yo hablo de eso porque la gente se muere buscando el alma gemela. Ujú. Eso me recuerda una conversación con una gran psicoanalista amiga. Ella es muy ácida, es muy antipática, pero es brillante. Nos invitó a todos en pareja a su casa y ella de repente en la cena lanzó esta perlita, pero para fastidiarnos, y nos dijo, ¿ustedes se dieron cuenta que nadie se casó con el amor de su vida? Y todos nos quedamos, pero hubo como un silencio sepulcral, porque claro, todo el mundo se miró así, ¿quién habrá sido? O sea, el amor de mi vida, la que se me quedó atrás, la que fue el cole. O sea, un silencio porque realmente todos nos pusimos a dudar si la que teníamos al lado era el amor de nuestra vida, ¿no? Ella después se rió y dice, ustedes son bobos, ¿vale? El amor de tu vida es la que está al lado, es la que trabaja, es la que se compromete contigo, es la que le pone el marco del compromiso de la pareja y ese es el amor de tu vida. Yo creo que en ese marco de la media naranja estamos buscándonos más por necesidad y no por elección. Yo creo que una de las cosas importantes es decir, no te necesito, pero te elijo, yo te quiero para mi vida, pero yo no te Correcto. necesito. Si tú te vas, yo no me voy a morir, yo no me voy a lanzar por la ventana, ni mucho menos. Entonces, cuando nosotros nos vamos desde la necesidad, esa necesidad más temprano que tarde se rompe y lo que viene es la ruptura y la separación. Yo lo que trato de decir en el libro es que las separaciones deben ser honradas también. Y si hubo hijos, deben ser más honradas todavía porque permitió el milagro de que esos dos seres se cruzaran para tener un hijo y eso es maravilloso y eso ya paga todo. Y aquí hago el marco de lo que me lleva a la psicología jurídica, porque, bueno, quizás haga una crítica profunda a abogados que se les pierde el contenido de la ética, o quizás por la ignorancia de no comprender de que el divorcio maneja el campo sentimental y hacen desastres en esos divorcios, donde ves a hijos que no ven a sus padres, donde ves dos personas que se odian, donde ven una cantidad de luchas jurídicas absolutamente innecesarias porque el derecho de familia es para negociar. Hay que negociar Correcto. hasta morir y no irnos a la guerra, donde terminan ganando más los abogados que las partes, porque como les digo, al final se terminan tomando un café en Starbucks y están tan cansados que dicen, ¿qué es lo que quieres tú para terminar esto? Pero ya llevan Es 4 correcto. años desangrándose en tribunales. O sea, lo que busco en el libro es entender que hay que buscar profesionales psicoterapeutas, gente que maneje el área de derecho de familia, para que la negociación nos lleve a un divorcio que sea un acto de amor. No es un divorcio light, los divorcios no son light, ni pueden ser light, ni el mejor de todos los divorcios, porque el divorcio es un esquema de saber que algo en nuestra vida fracasó, que el plan de nuestra vida no se dio, y eso tiene que vivirse como una pérdida, y tiene que pasar por el dolor Correcto. de la pérdida para que genere entonces el marco del amor. No estoy diciendo que los divorcios son fáciles, hay divorcios excesivamente No, no, no. complicados, pero creo que se pueden llevar con mucho amor, amor a uno mismo primero,
y también amor hacia la otra persona. En algún momento algo los puso en el mismo plano y a tomar la decisión que iban a caminar juntos por la vida. Yo creo que es una de las cosas que las personas en divorcio deben visitar de nuevo. En ese proceso del divorcio vamos a visitar por momentos el sentimiento que nos hizo estar juntos y que probablemente me pueda ayudar a hacer una separación en amor, que suena extraño, pero que Es es así. posible, No, no, que es debería así. ser, así como nos unimos en amor, nos separamos en amor. Y Eso yo es la sé honra. que bueno, mira, también depende de las edades y la madurez que la persona tenga, porque cuando eres más joven no vas entendiendo qué es lo que Bueno, sucede. para algo son los Y te lo años. digo por experiencia, mientras que cuando ya vas madurando y se vuelve a repetir, entonces tienes otra actitud frente a la ruptura, que la Completamente. ruptura es algo difícil y que la ruptura no es fácil para las dos personas, pero que puede ser más dura para una que para otra. Entonces Así es es. difícil, pues hay que verlo con amor, como dices tú, como un acto de amor, ese divorcio. Ahí tocaste cosas importantes que es la madurez y es la adultez. Lo que pasa es que la adultez y la madurez te la da la herida de la vida, te la da el dolor de la vida, te la da el tránsito de las oscuridades de la vida, ¿no? A la gente no sé si le gusta mucho cuando yo digo eso, porque es un mundo que abarca mucho los lumínicos y yo le tengo mucho miedo a los lumínicos. Eh, sí, yo digo que son Explícame. sí, porque creo que son tan lumínicos que generan cortocircuitos a veces de tanta electricidad que le meten. La vida no se Sí. puede asumir desde la luz nada más, porque la vida tiene sombras, y esas sombras hay que conocerlas. Y como decía Jung, la luz solamente se ve en la oscuridad. Nadie puede decir que ha superado nada en la vida si no ha transitado por los infiernos humanos que nos toca vivir. Eso sí nos lleva a la luz, pero nos lleva a la luz desde no una decisión de que estoy en la luz, sino de un recorrido y algún proceso, como el pollito que está en la oscuridad, Correcto, como parir. Por eso se dice dar a luz. Pero ¿de dónde correcto. venimos? Venimos de 9 meses de oscuridad, venimos de 9 meses de algo que nos dicen que es muy bonito, pero estar ahí era incómodo, era una batalla también para poder salir y romper fuente e ir a la vida. Entonces los divorcios también tienen que tener el componente de pasar por los duelos necesarios. A nadie nos gusta cruzar ese puente del duelo, pero es que sin eso no hay tránsito de evolución. Yo siempre digo que si esta pandemia la hubiéramos vivido un poquito más desde el duelo, hace rato hubiéramos salido de esto. Si el de al Bueno, lado, hubiésemos comprendido mejor al otro, eso, si que el de al ese es el lado muy problema de la humanidad, que quiero salvarme, pero no entiendo que claro, está intrínsecamente ligado toda mi vida a la persona que tengo al frente, al que tengo al lado, al que tengo atrás. Y que si no veo por todos esos que me rodean, definitivamente mi camino nunca va a estar liberado ni va a estar lleno de beneficios como así tal. es. Pero te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué hace un coach neurointegrativo? ¿A qué se dedica? ¿De qué manera un coach como tú puede ayudar a las personas? Cuando alguien te está escuchando como hoy, oye, estoy escuchando a Juan Diego, me quiero ver con él. ¿Qué puede esperar de ti? ¿Qué es lo que hace tu disciplina? Mira, la parte neurointegrativa la asumí con mi socio, el doctor Luis Arocha, que es un psiquiatra, y él manejó todo un proyecto que se llama Neurocódex, y nosotros formamos algo que se llama el CRH, que es el Sistema Integrado de Restauración Humana. Y lo que buscamos un poco en el CRH, que es una escuela, yo dicto la formación de escuela de consultoría analítica, es un poco comprender que en vez de estar peleando todas las disciplinas, podíamos sentarnos todos en una mesa y saber qué podíamos aportar desde muchos ámbitos. Yo creo que las disciplinas todas son válidas siempre y cuando ofrezcan trabajo. Si ofrecen magia, entonces ninguna es válida. Correcto. O sea, creo que todas pueden sentarse. Entonces hicimos el sistema integrado de restauración humana con dos propósitos. Uno, formar gente para las 5 negociaciones, que es el sistema, para aprender a llevarlas. Y segundo, comprender esa palabra extraordinaria que es la restauración, que pareciera que tampoco es una palabra muy de moda porque la gente busca más el soltar que integrar.
Y la gente cuando se acerca a la consulta, que somos un equipo transdisciplinario, porque hay una parte clínica que no llevo yo tengo una formación en psicología, pero yo no veo clínica, podemos desde muchas ramas ofrecer una salida para restaurar lo que puede estar pasando. Y eso es un camino maravilloso porque parte de un esquema que se llama del autoconocimiento al posicionamiento. Y quizás te lo puedo resumir en 30 segundos. Una persona que se conoce inmediatamente se da un segundo eslabón, que es una persona que tiene buena autoestima. A veces lo de la autoestima no nos funciona porque nos compramos muchos libros de autoestima, pero no sabemos quiénes somos. Entonces, primero hay que conocerse. El autoconocimiento me lleva a una buena autoestima. La buena autoestima me lleva a un tercer punto, que es la posibilidad de poner los buenos acuerdos en mi vida, poner límites, ¿ok? Y poner mis prioridades. Una persona que no se conoce, una persona que no se valora, es imposible que ponga límites y ponga buenos acuerdos ni prioridades en su vida. Esa es otra de las razones por qué fracasamos en el amor, porque le tenemos terror a poner acuerdos, le tenemos terror. ¿Y por qué le tenemos terror a poner acuerdos? Porque tenemos mucho miedo a que nos dejen y los acuerdos son antipáticos, pero salvan vidas. Entonces, cuando Y alguien se conoce, relaciones. Y salva todo. relaciones. Salva Salva todo. todo, salva todo, porque viene si no ese famoso verbo es que yo asumí. Entonces yo asumí que cuando me No. casara contigo tú ibas a dejar el póker. Bueno, yo no sé dónde asumiste eso porque, o sea, eso se puede acordar, pero no se puede asumir. Eso Son hace contratos que, verbales, Juan, porque yo creo mucho en que la pareja debe hacer sus contratos verbales y si los puede sí, llevar a papel, mira que aquí en Estados Unidos es el país de los contratos y uno aprende yo, mucho eventualmente, que no debes ir al extremo, pero entiendes el fundamento del contrato, o sea, de la discusión, de la conversación, del vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y vamos entonces a tener un contrato verbal entre nosotros porque así queremos la vida, es la vida que queremos desarrollar juntos y tiene que tener parámetros. Todo en la vida tiene que tener parámetros, normas que vamos a seguir, porque ¿cómo te pones tú con un individuo que no conociste nunca, llegó a tu vida y de repente entregas todo lo que pensaste, ok, asumiste que ok. ibas a hacer? Entonces ¿Ah? ese tercer punto acaba de decir algo importante. El acuerdo, que viene del latín accordio, o sea, el corazón, accordia, el acuerdo no es otra cosa que plasmar la voluntad de las partes. Y si quizá yo como soy abogado me pongo más necio en esto, nosotros tenemos una antipatía en el derecho que decimos lo que no reposa en el expediente no existe. Entonces, yo creo que los acuerdos, sin ánimo de hacer un código civil entre las partes, pero sí creo que pueden tener 10 mandamientos claros de por dónde se puedan regir. A mí me gusta escribirlo porque cuando uno escribe, que de hecho es el mejor ejercicio terapéutico que hay, uno logra sacar de ese inconsciente y logra en conciencia ver las cosas de una manera clara y escrita. Hay que acordar. Pero si yo no me conozco, si mi autoestima es muy pequeña, yo voy a ser incapaz de acordar. Y voy a ser incapaz además de la palabra que salva todo, que tiene que ver con los límites. Esto, yo no digo máximas ni digo verdades, cero, o sea, no me crean nada. Pero esta es la única que pido que me crean. Esta que les voy a decir sí es la única que les pido que me crean. Todos los problemas que hemos tenido con alguien en la vida tienen que ver porque no pusimos los límites. Y eso es más culpa mía que del otro. Los seres humanos tienen que aprender a poner límites y eso nos lleva a una de las palabras más bellas de la vida. Te quiero y te amo, pero no. El no. Quien gerencia el no tiene una buena autoestima, tiene un buen autoconocimiento y eso nos lleva entonces al cuarto eslabón. Tenemos autoconocimiento, autoestima, relaciones, prioridades y acuerdos y el cuarto eslabón es relaciones, relaciones y vínculos. Las relaciones y vínculos van a ser sanas. Una persona que se conoce, que se ama, que pone acuerdos y límites, tiene buenas relaciones, nos lleva a un quinto eslabón que es la negociación. Tenemos que aprender a ser buenos negociadores, ganadores emocionales en nuestras negociaciones, sabiendo incluso que perdiendo a veces ganamos más, buscando las negociaciones de lo que llamamos la psicología de la interdependencia, que es que ambos tenemos que pararnos de la mesa sabiendo que así sea que hayamos perdido algo, ambas partes tienen que sentirse ganadoras del proceso y eso nos lleva al posicionamiento. Esto pareciera más un plan de branding personal o de marketing. Sí, pareciera, pero es que la gente tiene que comprender y preguntarse cuál es la posición que me toca jugar a mí en la existencia. Y para saber eso, tengo que pasar por los 6 eslabones. La gente que hace la formación de consultoría analítica o la gente que viene a consulta, lo que está buscando es restaurar su vida.
yo no restauro nada, yo guío procesos, pero realmente la materia prima, la esencia y la sabiduría siempre la tiene ese maestro que uno con mucha humildad tiene que saber que es el que está enfrente, que es el que tiene la herida, que es el que tiene ese proceso que lo va a llevar a la salvación de transformar la existencia. Nos basamos mucho en un personaje que yo invito a todos tus oyentes que lo busquen, que es un personaje de la mitología griega, es el gran Quirón. Quirón es un centauro, pero que además nace de una relación muy compleja porque nace producto de una violación del dios Crono y nace este centauro. Y este centauro, jugando un día con su amigo Hércules o Heracles, que era un guerrero, que era un héroe, lo flecha y lo hiere. Pero imagínate este centauro que tenía el don de la inmortalidad, vivir con una herida que nunca pudo sanar. Entonces, ¿él qué hizo? Empezó a investigar cómo sanarse. Entonces se convirtió en el gran médico de la mitología, se convirtió en la persona que lograba sanar a los demás. Y fíjate qué curioso, porque la palabra quirófano, que viene del quirón, ¿ok? Es la persona que trabaja el quiro con las manos y logra sanar a otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Para cerrarte esto, que todos nosotros tenemos una herida. Y esa herida, en vez de taparla, en vez de esconderla, tenemos que ponerla en el trabajo, porque la herida va a ser el GPS, va a ser quien nos guíe, va a ser quien nos lleve de la mano a generar una gran cicatrización, que es lo que podemos llamar entonces la sabiduría. Yo creo que hay que transitar por esa misión, como dices tú que estudiaste Kabbalah, el tikkun, que no es otra cosa que la misión de la vida, que no es pasajero en tránsito, uno tiene que dejar un aporte y legar algo para decir que en el milagro de la vida, aquí está mi huella, que amén sirva para otras personas, pero que por lo menos fui coherente en el camino de mi existencia. Ahora, fíjate que tocas el ticún, ese propósito, ese dejar. ¿Cómo encuentra una persona ese propósito? Porque una de las cosas que observo que es más difícil de hacer es encontrar a qué vine, entender mi propósito aquí. Y es que estamos viviendo, y yo me imagino que para los jóvenes debe ser muy difícil. El otro día entrevistaba a un psicólogo de jóvenes y decía, es que antes, en tu época de chico o de chica, tú competías con la gente de tu cuadra, de tu colegio, y hoy en día los adolescentes literalmente están compitiendo con el mundo. ¿Por qué? Porque compiten a través de estos aparatos digitales en donde su mundo se refleja es allí. Entonces, ¿cómo encuentro el propósito de vida? Puedo llegar hasta los 50, 55, 60 y todavía no supe O cuál morirte. era el propósito y morirte, exactamente. Y no supe qué era lo que tenía que hacer aquí, sino que fui dejándome llevar por la vida y llevándome y haciendo lo que pues sabía hacer hasta ese momento. Entonces, ¿cómo se encuentra el propósito de vida? Está en la herida, está en admitir de que todos somos heridos y en nuestra herida hay heridas que incluso son adoptadas, por eso hay familias que repiten mucho las historias y por eso siempre hablo de la honra. Es saber cuando la vida me da una cantidad de acontecimientos quizás agrios, detenerme y saber qué es lo que la vida me está diciendo. Por eso vuelvo al Quirón. Él es un tipo herido, pero la herida se convierte en el servicio a los demás. Hay que preguntarse entonces, ¿dónde está mi dolencia? ¿Qué es lo que pasó quizás con mi madre? ¿Qué pasó con mi padre? ¿Qué pudo haber pasado con un abuso? Esas cosas que nos marcaron la vida, pero no desde la víctima. Y aquí vuelvo a Sí. algo importante lo que tú acabas de decir. Es una generación de víctimas. Por eso no transforma nada. Porque todos se quedan en la víctima. Todos parece que fueran víctimas de algo. Yo no que esté en desacuerdo con las etiquetas. Bueno, no, con las etiquetas estoy en desacuerdo porque creo que está todo el mundo etiquetado en una cantidad de cosas que no son ciertas en la mayoría de los casos. Entonces, ahora todo tiene un nombre. Entonces, cuando yo te digo, tú eres un niño que tiene déficit de atención, ya él crece con un déficit de atención, que en la mayoría de Sí. los casos son diagnósticos errados
Porque si te pones a ver, bueno, o sea, ve a los que estudiaron contigo en el colegio, y yo siempre cito esto, yo no recuerdo, o éramos demasiado malos diagnosticados, porque yo creo que debo de tener toda esa cosa junta. Yo siempre le digo a mi socia, mi psicóloga, si yo me hago todos esos test, debo salir positivo en toda esa cosa. Sí, Prefiero sí. vivir con mi déficit de atención y mi locura, digo yo. Yo Pero debo haber fíjate sido que, hiperkinética, súper coño, obsesiva, de completamente. acuerdo a Y, todas esas y, cosas que hoy. Oye, y si hubiéramos tenido eso en la época de Einstein, lo hubieran medicado. Hubieran dicho que es un tipo hiperkinético, loco, imaginativo y hubiera estado medicado. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Creo que hay una clínica especialista en la neurología que tiene que decirlo, pero creo que están abusando. Han abusado de los diagnósticos, han abusado de las etiquetas, han abusado de meterle entonces que todo es una cuestión. Cada vez hay unos nombres más raros, que si el chico no me llama, entonces me está haciendo no sé qué cosa. Entonces lo que está generando es una cantidad de personas que no tienen capacidad de confrontar la vida, sino que se quedan en una víctima para ver si alguien los rescata de la víctima. No, el quirón, el ticún, es la búsqueda a través de mi coraje de poder tratar de resolver mi herida y salir adelante. Creo que es un mundo lleno de víctimas y creo que la cocaína digital que tenemos, porque así la llamo yo, esto es cocaína digital, cuando Ujú, vemos ujú. la nueva esclavitud, que hay una nueva esclavitud, claro que la hay, estamos esclavos de las redes sociales, esclavos, absolutamente. Y a mí me encanta que podamos, por eso empecé este programa contigo y te dije, ojalá las redes sociales pudieran aportar lo que tienen que aportar, que es contenido y sustancia, porque ahí está la verdadera democratización de la información. Amén, que Claro. uno pudiera abrir las redes y que hay cosas maravillosas. Yo en YouTube cada vez encuentro, mira, filósofo, científico, cantidad de cosas. Ojalá siga habiendo contenido porque eso nos permite tomar las cosas importantes. Pero también estamos llenos de chatarra. A veces yo tengo que Cierto. desconectarme y apagarme unos días porque, oye, porque digo, es un mundo de idiotas, es un mundo de idiotas, es un mundo donde cualquiera en nombre de la nueva carrera que es la opinología, entonces tú te das Oh, cuenta que cierto. todo el mundo, entonces ahora todo el mundo es infectólogo, todo el mundo es médico internista, todo el mundo es psicólogo, todo el mundo sabe de vacuna, todo el mundo sabe de algo. Se hacen virales, entonces tienes un mundo como lo que estamos viviendo ahorita, que el 60% no se quiere vacunar porque salen cuatro tipos, quizás científicos, hacen cosas virales, entonces la gente agarra miedo. Nosotros en Correcto. nuestra época, como lo dicen grandes humoristas, íbamos para el pediatra y a nosotros nadie, ni mi mamá le preguntaba qué marca era esa vacuna. Mira, ¿y qué le vas a poner Total. tú? Usted agarraba, La ponía la... Pfizer, la Moderna. Nada, Nada que ver. epa, y te metían en una sola vacuna, te metían seis, Correcto. o sea que si la polio, que si no sé qué, y nadie decía nada, y si te morías, Nada. y si no, bueno, y aquí estamos todos. Entonces, también en este esquema de lo que tú dices, es un mundo que está muy herido, pero está demasiado conectado a lo virtual, pero muy desconectado a lo humano. Y hemos Sí. llegado hasta la mala maña de pasarnos un WhatsApp dentro de la casa, eso lo veo en la pandemia, de decir, bajen a comer, ya está lista la comida, hemos desconectado. Mira lo hermoso de lo que estamos viviendo, que puedo conversar contigo, lo hermoso es que puedo en cualquier parte del mundo unirme, lo hermoso que sin duda si esto se utilizara con el propósito de llevar contenidos como programas como los que está haciendo, esto es maravilloso, pero yo no voy a apostar a lo que me tratan de vender de que el mundo se va a quedar en un Zoom. Yo no estoy interesado. No estoy interesado porque a mí me hace falta un escenario, a mí me hace falta el Claro. contacto con el público, a mí me hace falta alguien sentado en el sofá y que yo lo pueda mirar y que yo pueda oler una sala. A mí me hace falta mi música, me hace falta mi teatro, me hace falta ir a la radio. Yo, no, yo creo que vamos a llegar a un sistema profundamente híbrido, ojalá que así sea. Pero recuerden que el ser humano se hace por afecto, Sí. se hace por una palabra que, no sé, le han caído a golpes, quizás por la ignorancia. El requerimiento de la seguridad de lo humano requiere apego, apego. Y le han agarrado Sí. ese pobre apego y le han dado, pero como decimos en criollo, hasta con el todo. Todo el mundo, yo estoy completamente de acuerdo con el desapego material, claro que sí, Bueno, porque pero es que mira, yo creo que si entráramos en la discusión del significado del desapego per se, hay tanta profundidad en el decir algo como eso,
pero entendiendo que viene desde su raíz, que es apego, y completamente. que está intrínsecamente ligada a que precisamente porque estoy apegado es que hago el desapego en la necesidad, pero sigo apegado a ti en el amor, En el sigo amor, apegado a la actividad en el amor, eso sigo es. apegada en muchísimas cosas que me pertenecen, que me gustan hacer, gente que quiero y que con la que quiero estar en el amor, Qué pero no belleza. en la obsesión. Es ¿Verdad? diferente, es Porque que diferente. es diferente. Y yo creo que la gente no está entendiendo muy bien qué significa el desapego, sino que están como tomando no sé, inclusive me preocupa por ciertos profesionales que no entienden y no le hacen entender a las personas que no es desapego, sino es no estar en obsesión, que es una gran diferencia. Claro, pero estamos muy obsesionados con muchas cosas. Estamos viviendo en un mundo completamente adictivo, adictivo al consumo, Sí, adictivo a la tecnología, adictivo a una cantidad de cosas. Oye, de verdad, si tú desconectas el Wi-Fi 2 días de tu casa, los que tenemos sientes que te chamos vas a y morir. eso, bueno, entran en abstinencia, entra como si le faltara, como un paciente drogadicto, le quitas la cocaína 2 días y empieza en abstinencia. Ya no Es pregunta, correcto. antes uno viajaba y decía, mira, tiene aire acondicionado el hotel. Ahora lo primero que pregunta es si tiene wifi, ¿no? Porque si no hay Sí, señor. wifi, entonces yo siempre cito que, mira, a ti se te queda un hijo en la casa y tú llegas al trabajo y no te importa, pero a ti se te queda el celular en la casa y tú das la vuelta donde sea y te regresas, porque sin esto no hacen nada. Sí, te sientes Y, como que no puedes vivir y ay, eso es capaz. terrible. Antes nosotras las mujeres de Venezuela decíamos que si teníamos que escoger entre la señora que nos ayudaba en la casa y el marido, siempre íbamos a escoger la señora de la casa. Pero hoy en día creo que hay unas necesidades más fuertes que son el celular. Y es terrible, porque de verdad que es a juego, y sí, era un chiste, porque, bueno, crecimos en esa Venezuela pamper, o sea, que nos consentía, ¿verdad? Que nos daba muchísimos beneficios, pero que al mismo tiempo, hoy en día, mirando atrás y viendo lo que fuimos y lo que somos ahora y cómo nos hemos transformado, que a pesar de todo lo que está pasando, todavía no logramos como que reconectar con el fundamento. Tú lo dijiste ahorita, dijiste una palabra que es la que está faltando, es la pertenencia. Y lo único que te da pertenencia en la vida es el dolor, porque lo que duele importa, lo que no duele no importa. Cuando nosotros abracemos el sentido de pertenencia, que es que esto me duele, entonces ahí empezaremos a generar los grandes cambios. Cuando podamos sentir que perdemos algo, que perdimos algo. Si la gente hubiera puesto en la pandemia la pérdida por delante, hubiéramos crecido muchísimo. Fíjate que es curioso. Yo en diciembre del 2019, eso está grabado en mi Instagram y yo no tengo ningún elemento premonitorio, ni mucho menos, ni leo el futuro, ni nada de eso, no tengo ese don. Pero yo estaba en París y salí del Museo del Louvre y yo grabé un video diciendo qué bonito haber paseado otra vez por el Louvre y haber encontrado obras del Renacimiento. Y dije, es curioso, nadie pudo haber apostado a Europa que el Renacimiento se iba a dar ahí porque estaba previo a la pandemia de 1380, que había matado 60, 70 millones de personas. Entonces dije, qué curioso que el Renacimiento se dio en Europa después de la pandemia. Bueno, los 2 meses vino la pandemia, pero fíjate, el Renacimiento vino producto también de la necesidad de volver a generar una resurrección de las artes, de la ciencia, de la cultura, del planteamiento humanista, producto de lo que fue esa Correcto. pandemia. Y yo al comienzo cuando dije, bueno, ojalá esta pandemia nos lleve a un nuevo renacimiento, nos lleve a una nueva forma. No sé, ojalá sí, yo no soy muy optimista, pero creo que estamos a tiempo, estamos a tiempo, siempre Están estamos a pasando tiempo cosas, están pasando cosas, Juan de Diego, y yo revisar. creo de revisar y yo creo que pues es el momento y creo que tengo la esperanza y por eso hablo con personas como tú para que lleven un mensaje, para que Amén. se sepa que hay otras personas que están trabajando en pro del ser humano, en pro de un ser humano muchísimo más sensible y que conecte con, vuelvo y digo, el fundamento de ser humano, ¿ok? Que al fin y al cabo yo pienso que es vital
para que se haga la transformación Amén. mundial. Si no Amén. puedo conectar con mi ser, si no puedo conectar con quién soy, con mi esencia de ser humano, encontrar quién soy y a qué vine, entonces, bueno, seguiremos en una tierra o en un planeta, sí, muy tecnológico, muy avanzado, pero muy desconectado a pesar de todo en la conexión que tenemos. Pero ya para cerrar, porque me toca y porque aquí tengo a Claudia, que aunque no la tengo cerquita, Ya, pero un mensaje para cerrar con esta maravillosa charla que hemos tenido el día de hoy y que quedó muchísimo fuera del tintero, por supuesto. Bueno, el mensaje, no sé, se me ocurre decir una de las palabras más bellas que tiene la vida, que es el agradecimiento. Yo creo que hay que agradecer. No solamente lo que me gusta, hay que agradecer también las impertinencias del destino. Pero yo invito a la gente que en estos tiempos nos tome un poco la reflexión, que ojalá nos toque un poquito la tristeza. Fíjate, ojalá nos ponga un poquito más de rodillas, ojalá nos ponga un poquito más humanos, porque ahí aparecen todas las oportunidades de la vida. Yo creo que tenemos que aprender a agradecer a mucha gente. Y fíjate, yo sí creo que hay gente que está haciendo el trabajo y siempre lo ha hecho. Me decía el otro día la gran Susana Rafali, esa gran mujer que está entre las 100 mujeres más importantes ahora del planeta. Y la entrevisté y dijo algo que me marcó mucho, que ella baja temprano en la mañana, ella nunca ve al señor que recoge la basura, pero le deja un cartel que dice gracias por recoger la basura. Ese señor que nunca hemos visto, que quizás nunca veamos la cara porque el camión pasa muy temprano, nos mantuvo en la pandemia con nuestra calle limpia. Esos chicos del supermercado, de las cadenas de supermercado, cuando cerraron, nunca cerraron y esas son la gente que nunca miramos a la cara. Entonces yo creo que hay que empezar a estos médicos, que muchos murieron, que Sí, mientras la gente señor. estaba en las discotecas, ellos estaban intubando pacientes y tratando de salvar vidas. Yo lo que quiero decirle a la gente es que ojalá la memoria no nos traicione. Le pregunté al rabino Brenner el otro día, un gran rabino, le pregunté, rabino, ¿vivir vale la pena? Y me contestó, yo esperaba una respuesta más filosófica y me dijo, es que el otro plan es demasiado malo, me dice. Así que vivir vale la pena. Con Me eso te encanta cierro. cuando son así todos prácticos y te lo Muy dicen por todo el pragmático. cañón. El otro plan es demasiado malo, así que Es hay que demasiado vivir. malo. Hay que vivir. Ok, pero no me puedo ir sin preguntarte para las personas que nos están escuchando, ¿a dónde te consiguen? ¿Por dónde te siguen? Dígame todas Nada, esas Juan Diego páginas web, Umpierres. Instagram, etc. Juan Diego Ah, Umpierres con H, señores, no sin H, pero no se pronuncia porque no estamos estamos en Estados Unidos, pero no estamos a sí. la misma vez. No es Umpierres. un Pierre, es un Pierre. Es Umpierres. Nada, Juan Diego Umpierres. Ahí está la página, ahí están las redes. Ok, tu nombre. Ahí sí, Juan Diego Umpierres nos encontramos. Quiero agradecerte a ti. También te pido el nombre también del colectivo y de la sociedad que te mantengas haciendo esto. Yo con mis Ay, grandes gracias. amigos comunicadores siempre se los digo, hace falta las voces que recordamos de la televisión, hace falta la gente que hizo buena TV, que hizo buena radio, que hizo buenos contenidos. Hay que regresar, es un compromiso y una disciplina que merece. El mundo está necesitado de escuchar sustancia nuevamente. No caigamos en que la porquería es lo único que se vende. La porquería es lo único que se vende porque no hay oferta. Hay que ofrecer cosas bonitas. Así que sigue haciendo tu trabajo que lo haces, pero Ah, realmente bellísimo. Gracias por tu tiempo y por tan la invitación. bello. Gracias por esas Gracias a ti. palabras, me dejan muy motivada a continuar trabajando, que es lo que siempre he Amén. querido hacer, llevar un buen contenido, traer información lo más veraz que se pueda y sensata porque necesitamos hacer un mundo mejor. Gracias Amén. por estar con Amén. nosotros en A ti, Usechando, un gusto. por compartir con la audiencia y a ustedes amigos, los espero para una próxima oportunidad. Usechando ando. Chao.